Bien, y en nuestro espacio Doctor Alerta de hoy queremos resolver dudas respecto a la salud y una de ellas es saber cuándo un dolor de cabeza puede ser un indicativo de que podemos estar contagiados con COVID-19. Conversamos sobre las manifestaciones neurológicas por COVID-19 con el doctor Juan Pablo Rosas, neurólogo del Hospital del Trabajador ATS. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días y muchas gracias por este contacto con Mega Noticias Alerta. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Igual, doctor. A ver, primero, ¿cómo podemos diferenciar? Porque es una pregunta que se han hecho mucho las personas y que nos han escrito también a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo se puede, por ejemplo, diferenciar un simple dolor de cabeza con ya un síntoma de que la persona podría estar contagiada con COVID-19? Sí, bueno, en general los dolores de cabeza o cefalea son uno de los tantos síntomas con el que puede empezar un paciente con COVID, ¿ya? Le llamamos nosotros síntoma inespecífico porque puede acompañar otros síntomas generales como malestar general, dolor muscular o incluso los conocidos síntomas respiratorios como la tos y la fiebre, ¿ya? En general los dolores de cabeza, como decía, son bastante inespecíficos, es un poco difícil diferenciar. Sin embargo, hemos visto pacientes que efectivamente han tenido dolores de cabeza, especialmente pacientes que nunca han sufrido dolores de cabeza, que no son jaquecosos, por ejemplo, y que parten con un dolor de cabeza que les dura varios días, que en general no responde a la medicación tipo analgesia, antiinflamatorios, paracetamol, y hemos visto pacientes que efectivamente, sin hacer síntomas respiratorios, incluso se le hace un test de PCR y resultan positivos, ¿ya? El mensaje en ese sentido es que para todo dolor de cabeza en general, todo dolor de cabeza que, especialmente en pacientes que nunca han sufrido dolores de cabeza que son permanentes, que no responden a medicación, consultar. Doctor, pero por ejemplo, y para las personas que por lo general son jaquecosas, tienen constantes dolores de cabeza, ¿cuántos días se deberían esperar antes de, más allá de tomarse un paracetamol, quizás, antes de acudir a un centro médico y consultar a un especialista? ¿Cuándo ya podría pasar a ser quizás un síntoma de alerta, para estar en alerta o ya también para acudir, como yo les decía al doctor? Sí, en general, como decía, hemos visto pacientes que sufren de jaqueca o dolores de cabeza de manera habitual, que cambia el patrón o la conducta de este dolor y podrían incluso estar debutando con un COVID. Entonces ahí aplican todas las recomendaciones generales para el tema del dolor de cabeza. ¿Ya? Más allá de días o un punto de corte de tiempo, los pacientes en el cual el dolor de cabeza cambia, no es el mismo dolor de cabeza de siempre, porque los pacientes jaquecosos conocen sus dolores de cabeza, pero cuando dicen este dolor no es el habitual, es más fuerte de lo que estoy acostumbrado, se acompañan de otros síntomas que habitualmente no presento cuando me da la crisis, ¿ya? O por ejemplo un dolor que los despierta en la noche, que algo no es habitual en los pacientes con jaqueca, o que provoca muchos vómitos explosivos que no pasan. En esos casos es recomendable que consulten. Claro, doctor, y cuando no se trata de que la persona está contagiada de COVID, ¿cuáles son las principales causas de estas manifestaciones neurológicas? Usted, perdón, la pregunta en relación a la Que, por ejemplo, cuando infección se por manifiestan, COVID. cuando la persona registra estas manifestaciones neurológicas, como por ejemplo el dolor de cabeza, si no es porque está contagiado con el virus del COVID, ¿a qué se debe? ¿Cuál es la causa de ese tipo de síntomas? Sí, cuando no es una descompensación por el COVID o Claro. incluso por otros virus estacionales, ¿cierto? En general, nosotros los dividimos en causas benignas, por decirlo, que son causas muy comunes y que aplican la mayoría de los casos a los pacientes, ¿ya? Por ejemplo, pacientes que están con problemas de sueño, de insomnio, por ejemplo, que no están durmiendo bien, sufren descompensaciones de esos dolores de cabeza, ¿ya? O por ejemplo, pacientes que tienen su jaqueca y que viven periodos de estrés muy agudos, qué sé yo, cambio de trabajo, problemas familiares, etcétera, también se les puede provocar una descompensación de este dolor, ¿ya? Esas son como las causas más habituales que vemos, también en el verano, deshidratación, por ejemplo, ¿ya? Sin embargo, siempre el mensaje es que cualquier dolor que no es el habitual para el paciente, especialmente los jaquecosos, consulten, ¿ya? Porque puede haber un cambio de patrón que hay que investigar examinando al paciente o eventualmente pidiendo algunos exámenes.
Y siguiendo esa línea, doctor, debido a que, bueno, estamos en un contexto sumamente complicado, distinto, del que no tenemos mucho conocimiento como sociedad, por lo tanto, muchas personas están sufriendo distintos y más constantes y más frecuentes dolores de cabeza, le está costando mucho dormir, como mencionaba usted, y eso también les va generando cierta ansiedad, cierta frustración, debido al estrés también de lo que significa estar durante varios meses o teletrabajando o en confinamiento, etcétera. Por lo tanto, ¿qué recomendación le puede dar a usted a esas personas, más allá de que, por supuesto, lo más sensato y óptimo es acudir a un especialista, pero, por ejemplo, una persona que está en su casa, tomarse, no sé, antes de dormir una agüita de manzanilla, por ejemplo, no fumar antes de ir a acostarse, o qué tips nos podría dar para que las personas que sufren de constantemente dolores de cabeza, en este tiempo, ayudarlos? Sí, eso es una muy buena pregunta y de hecho el problema que relata usted se ha visto totalmente acentuado en el contexto de pandemia, con todo lo que es el tema del confinamiento, ¿cierto? La pandemia en sí, todo lo que es incertidumbre en general. Eso ha gatillado que los pacientes han tenido muchas descompensaciones, ya principalmente insomnio, problemas de sueño, entre otros. Las recomendaciones más prácticas, por ejemplo, en relación al insomnio, primero es que ojalá no se automediquen, ¿ya? Muchas veces se comete el error de que un familiar, un vecino, un amigo de muy buena fe, ¿ya? Le convida un medicamento que tal vez a esa persona le hizo bien, ¿ya? Pero tal vez al paciente no le va a hacer bien o va a generar otro tipo de problema a largo plazo, ¿ya? Entonces el llamado que nosotros desde nuestra especialidad siempre hacemos es que ojalá en lo posible las personas no se automediquen, especialmente con los famosos inductores de sueño que pueden generar problemas más que nada a largo plazo, de dependencia y otros, ¿ya? En general, nosotros recomendamos en el tema del sueño una buena higiene. Esto aplica para todos los pacientes, ojalá, tengan o no problemas de insomnio, ¿ya? Y muchas veces con estas simples medidas se pueden mejorar. Por ejemplo, una cosa muy sencilla es que en la pieza ojalá no haya televisor, ¿ya? Es algo un poco difícil, ¿ya? Pero el cerebro tiene que asociar la pieza, la cama, con dormir, no con otras actividades en las que se pueda desconcentrar y perpetuar este círculo vicioso del insomnio, ¿ya? Que no haya televisores, que no haya artículos eléctricos, ojalá ni siquiera enchufados, ¿ya? No ocupar, por ejemplo, la pieza para comer, para estudiar, para leer, qué sé yo, para jugar celular. Muchas personas se quedan hasta tarde con el teléfono, ¿cierto? Y va provocando mayor insomnio, ¿ya? Ahora, en relación a medicación, digamos, siempre cuando el insomnio ya es un problema que ya le genera problemas, valga la redundancia, al paciente, especialmente el día siguiente, que anda cansado, que anda con más dolor de cabeza, lo recomendable es siempre consultar, especialmente cuando hay un problema, ¿ya? En relación al tema como más natural, siempre se recomienda el tema de recurrir a lo que decía usted, a infusiones, por ejemplo, infusiones de melisa, que ayuda, la melisa ayuda, genera un efecto ansiolítico también, y puede en algunas personas generar que estén más tranquilas, que puedan entrar al sueño de manera eficaz. Doctor, y por ejemplo, bueno, nosotros sabemos que los niños, si bien se contagian menos, muchos de ellos son asintomáticos, pero de todas formas pueden transmitir el virus. Ahora, ¿qué pasa cuando los niños se presentan estos tipos de dolores de cabeza constantes, más frecuentes, y sobre todo porque son tan chiquititos? Entonces, claramente el estrés o la frustración de un adulto puede ser menor en el caso de un niño que, por supuesto, en este contexto de que no está yendo a clase, que no puede ver a sus amigos, obviamente también los pueden influir. Por lo tanto, ¿a qué síntomas deben estar atentos los padres en el caso de dolores de cabeza constante en los niños? Bueno, en general, la parte infantil es un poco distinto el enfoque al adulto, ¿ya? Es cierto que los niños, al parecer, contagian o transmiten más el COVID que incluso los adultos, ¿ya? Pero también pareciera ser cierto que ellos generan menos síntomas. No quieren decir que no se enfermen, ellos igualmente pueden desarrollar los síntomas desde leves a severos de la enfermedad por coronavirus, ¿ya? En relación a la pregunta y en relación al tema del dolor de cabeza, el enfoque es un poco distinto, como decía, ¿ya? En general, los pacientes con jaquecas, que son las típicas migrañas, dolores de cabeza comunes, en general parten desde la adolescencia, ¿ya? Adolescencia temprana, estamos hablando desde los 10, 12 años, ¿ya?
Sin embargo, niños pequeños, estamos hablando de niños de 5 años que tienen la capacidad de hablar, por ejemplo, no es habitual que sufran de dolor de cabeza. O sea, pueden tener dolor de cabeza por un resfrío, por ejemplo, pero cuando el dolor de cabeza es constante, permanente, en esos casos no es algo habitual, ¿ya? Especialmente en niños pequeños que se logran comunicar, ¿ya? Si manifiestan dolores de cabeza constante, permanente, en esos casos se aplica lo que llamamos bandera roja y es recomendable que vea un especialista, especialmente en los casos que, vuelvo a repetir, si es un resfrío común y se pasa en unos pocos días, no hay ningún problema. Pero si el dolor de cabeza repetitivo, recurrente, afecta al niño, le causa vómito, le causa deterioro en su capacidad intelectual, de aprendizaje, etcétera, etcétera, o especialmente cuando tiene mucha fiebre, por ejemplo, y pasan los días y el niño se mantiene con dolor de cabeza, es necesario en esos casos consultar. Claro, doctor. Y bueno, siempre es bueno ir reiterando, ya llevamos varios meses de pandemia, pero de todas formas es bueno destacar, siempre ir recordando. Entonces, si usted nos puede contar cuáles son los principales síntomas del COVID-19, porque durante varios meses también posteriores al inicio de esta pandemia se habló de distintos síntomas. Primero era solamente la fiebre, alta temperatura, el dolor de cabeza, dolores musculares, pero después se fueron durante varios meses descubriendo nuevos síntomas. Por lo tanto, a ver si podemos hacer un resumen de ya se tiene mucho más conocimiento, mucho más estudio, más investigaciones. Por lo tanto, ¿cuáles son actualmente los principales síntomas del COVID? Sí, efectivamente, como dice usted, gracias a la colaboración internacional, sobre todo, ha habido mayor conocimiento y mayor base de datos en relación a los síntomas, ¿ya? Recordemos que al principio de la pandemia todo se enfocaba en la parte respiratoria, que obviamente es muy importante, que causa el aumento de mortalidad, especialmente en los pacientes, requerimiento de ventilación mecánica, entre otros, ¿ya? O sea, no deja de ser importante que los síntomas clásicos de coronavirus son un cuadro como una gripe fuerte, ¿ya? Dolor de cabeza, fiebre, malestar general, tos. Y desde ahí puede progresar, ¿cierto?, a cuadros más graves como dificultad para respirar, por ejemplo, ¿ya? Sin embargo, con el paso de la pandemia nos hemos dado cuenta que hay otros síntomas, y especialmente de la esfera neurológica. Por ejemplo, un síntoma muy común que se quejan los pacientes todavía es la pérdida de olfato, ¿ya? Incluso hay pacientes que parten con este síntoma, de repente dejan de oler, ¿ya? Y claro, creen que es un resfrío, pero muchas veces la simple presencia de pérdida de olfato puede ser el único síntoma de coronavirus. Y esos pacientes que de manera inexplicable pierden el olfato o el gusto, tienen que hacerse una PCR. Por otro lado, y nosotros acá en la H, en el Hospital del Trabajador, lo hemos visto, así como en otros centros, en pacientes ya hospitalizados más graves, ¿cierto? No estamos hablando en ambiente ambulatorio de las consultas tradicionales, sino que ya en ambiente hospitalizado, hemos visto pacientes con diferentes manifestaciones, especialmente la neurología. Por ejemplo, pacientes con cuadros de lo que llamamos nosotros de encefalopatía o confusión, ¿ya? Que son cuadros bien severos, acompañando la infección respiratoria. Pacientes que han hecho accidentes vasculares, incluso pacientes jóvenes con COVID, ¿ya?, que están hospitalizados y hacen accidentes vasculares o infartos cerebrales o hemorragia o derrames cerebrales, que es toda una tragedia, especialmente en pacientes jóvenes, ¿ya? Hemos visto pacientes que han convulsionado, ¿cierto?, como una complicación del COVID, ¿ya?, entre otras manifestaciones neurológicas más raras, ¿ya? Y otra cosa muy importante, porque como dice usted, la pandemia no ha terminado, ¿ya? Todavía hay casos. Y es súper importante concientizar a la población que esto va más allá del tema respiratorio, que es fundamental, es muy importante. Pero nosotros hemos visto pacientes, especialmente los que están en la UCI, muchos meses, que sobreviven y quedan con un síndrome de debilidad crónica, que le llamamos una polineuropatía de paciente crítico. Pacientes jóvenes que llevan meses en sesiones de rehabilitación y que no han podido ni siquiera empezar a caminar por su cuenta. Entonces, el coronavirus es un virus que es súper serio, ¿ya?, el COVID-19, ¿ya?, y que causa manifestaciones y eventualmente secuelas que van más allá de los respiratorios. Perfecto, doctor Juan Pablo Rosas. Muchas gracias por esta conversación. Ha sido muy relevante. Muchas gracias y que tenga una buena mañana. Gracias, buenos días. Que esté bien.